Amigos de BPI TV, un placer saludarles. Ya cuando son la 1:52 de la tarde nos encontramos en vivo, pues dispuestos para llevarles a ustedes la mejor información, sobre todo hoy 5 de enero, un día importante en nuestro país, donde pues continúa el acontecer político en Venezuela. Hoy pues se llevó a cabo la instalación de la Asamblea Nacional de la Administración de Nicolás Maduro y también la instalación de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional del año 2015. Ante todos estos acontecimientos, nosotros hemos decidido pues buscar el análisis de los expertos en política, sobre todo acá en nuestro país, para que nos den pues un panorama más claro sobre lo que está sucediendo en Venezuela, y para eso está Pablo Quintero, analista político. ¿Qué está pasando en nuestro país en materia política? Tenemos hoy, 5 de enero del año 2021, dos asambleas nacionales. No, en Venezuela hay una sola Asamblea Nacional, y hay una sola Asamblea Nacional producto de que en este año tocaban unas elecciones parlamentarias. A pesar de que hay un sector político de oposición que se abstuvo, el poder legislativo queda en el centro de Caracas. El poder legislativo no es en las redes sociales, no es en un colegio. La simbología política aquí es importante, pero más allá de eso es la institución. Y la institución lo que te dice es que la Asamblea Nacional electa es la que está hoy en día sesionando allá en el Palacio Federal Legislativo, en el centro de Caracas. Hay un conflicto político eminentemente distinto a la realidad social y económica que viven los venezolanos. El tablero político sigue igual o peor a como lo venimos llevando los venezolanos del año 2018, pero nos damos cuenta de una vez más que la oposición sigue sorda, sigue sin entender realmente cuál es la naturaleza de este conflicto. Más allá de lo político y lo social, en Venezuela hoy en día lo que vemos son una fragmentación de poderes públicos y un liderazgo que la verdad la gente no lo reconoce como tal, no tanto el de Juan Guaidó, sino el de toda la oposición en general. Bien, pues se sabía que hasta el día 5 de enero del año 2021 pues iba a funcionar esta Asamblea Nacional de la Administración de Juan Guaidó, pues que fue electa en el año 2015. Esto no nos sorprendió, esta nueva Asamblea Nacional que fue llevada a un proceso electoral el 6 de diciembre del año pasado. ¿Cómo interpretar todo este panorama político? Pues Venezuela y los venezolanos continúan sumidos en una crisis que para nada es oculta, pero ¿cómo interpretar toda esta situación que está lejos de satisfacer las necesidades de los venezolanos? Bueno, esperemos que lo que veamos en esta Asamblea Nacional sean acuerdos, sean soluciones, ¿no? No quisiera adelantarme a lo que vaya a suceder este año. Evidentemente vemos una Asamblea Nacional con mayoría chavista, vemos una oposición minúscula, no llega ni siquiera a 50 diputados, vemos una oposición con unas caras nuevas, un Bertucci, un Timoteo Zambrano, un Brito y un Parra, que realmente, bueno, son los que quedan de la Asamblea del año 2015, pero que realmente no reconocen el liderazgo de Juan Guaidó y lo dejaron bastante claro. La continuidad administrativa también es otro de los conflictos jurídicos, políticos, institucionales que vimos en el año 2019 y que se enfrenta ahora a la oposición venezolana. ¿Cómo darle continuidad a algo que no está funcionando? Más allá de los tropiezos legales y jurídicos que representa la continuidad administrativa, es una terquedad incluso por parte de la oposición seguir por ese camino. Por otro lado, vemos un chavismo más organizado, con una narrativa un poco más épica. De hecho, vimos que la entrada era con los cuadros de Maduro y lo de Chávez. Vimos un chavismo que realmente quiere, a nivel de simbología, representar eso de que perdieron la Asamblea Nacional en el año 2015 y ahora la retoman. Pero por otro lado, hay que ver los resultados. Estamos arrancando un año 2020 con los mismos problemas económicos y hay que ver qué es lo que va a pasar en materia económica. Si esta Asamblea Nacional realmente le va a dar resultados al problema del agua, al de la gasolina, a la del gas y atender la crisis del coronavirus que está vigente todavía. Es constitucional, porque eso que decías es bastante importante. Es constitucional pues comenzar con una instalación de una comisión delegada de esa Asamblea Nacional del año 2015. Bueno, comisión delegada no es Asamblea Nacional, ¿ok? Es importante aclararlo. La oposición no puede seguir partiendo de la premisa de que la simbología política no es importante y por otro lado saltarse algunos pasos necesarios para formar parte de lo que es el verdadero poder legislativo. El poder legislativo son los diputados de la Asamblea Nacional, la única que está en el centro de Caracas. Entonces yo creo que hay que partir desde esa premisa. ¿Okay? Hay una sola Asamblea Nacional. Por otro lado, hay una sola oposición que busca el poder, pero lamentablemente la estrategia del 6 de diciembre no fue efectiva. Tú llamas a la gente a la abstención, pero después haces una consulta popular y hoy en día, ¿qué tienen los venezolanos para ver en qué fue positivo la consulta popular? Entonces esos son los retos, ¿okay? Reorganizar a la oposición, hacer un balance general de lo que fue el 2018-2019, se habló muchísimo de una intervención militar, se habló muchísimo de una ayuda internacional por parte de Donald Trump, pero nada de eso llegó. Hoy en día vemos una oposición desorganizada, una oposición con ruido interno, cada vez Juan Guaidó se queda solo a nivel internacional, pero también con sus mismos diputados.
Vemos de alguna manera que la estrategia hay que replantearla también. Existieron algunas improvisaciones militares que fueron evidentes, que marcaron pauta en la política nacional, que eso trajo como consecuencia la persecución de algunos diputados de la Asamblea Nacional, pero lo más importante de todo esto es ver qué tan dispuesta está la Asamblea chavista, o la Asamblea en su mayoría chavista, a entenderse con una oposición diferente que no sea Juan Guaidó y el G4. De hecho, precisamente había para hoy 5 de enero por parte de la oposición venezolana un llamado a salir a la calle. ¿Crees que todavía el llamado a salir a la calle o esa presión social para justamente presionar a que haya un cambio político en nuestro país funcione realmente? Bueno, hay que utilizar sentido común y un poquito de lógica. Y vemos a las calles están vacías, nadie atendió el llamado. Realmente vemos una falta de representatividad, de credibilidad, muchas encuestas realmente están realizando un diagnóstico de lo que está pensando la gente. La autodefinición política del venezolano ya no se centra ni siquiera en chavismo y en oposición, ya la gente no cree ni en un sector ni en el otro, y ya la gente no está atendiendo los llamados de Juan Guaidó y el resto de los diputados de la oposición. Es decir, hay una crisis de liderazgo que hay que atender, y por otro lado, la gente no está dispuesta hoy en día, en enero, a salir a las calles. ¿Para qué? Salieron durante 2 años. Se le prometieron muchas cosas y no tienen resultados. La política se mide con resultados y lamentablemente la oposición, aplicando esa estrategia, no dio resultados. Hay que hacer un balance general y reconfigurar la estrategia. Y lamentablemente nos damos cuenta que esta Venezuela está sumamente golpeada por la crisis del coronavirus, pero la crisis humanitaria, política y social. ¿Se sigue la política venezolana en un status quo? ¿Parece estancada la política en Venezuela? Estancamiento puro. El estancamiento es propio de las crisis, no solamente las económicas, las políticas y las sociales. Pero tienes que salir de la crisis, tienes que evaluar qué estás haciendo mal para mejorarlo, porque si no, lamentablemente el costo político lo vas a pagar, y lo está pagando hoy en día los diputados de la oposición que siguen a Juan Guaidó. De hecho, no solamente es evaluar, sino es accionar, redefinir, mejorar incluso. Tiene que haber voluntad de cambio, pero si lamentablemente la estrategia no funciona, en este caso la de la continuidad administrativa, la de seguir por un camino donde existen 2 gobiernos, cuando en realidad en Venezuela existe un solo gobierno. Y el único gobierno que ejerce el monopolio legítimo de la fuerza, que controla el ejército, que controla la economía, que controla las calles en Venezuela, es el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, partiendo de esa premisa sensata, real, tangible, hay que construir política coherente y estratégica para mejorar y para cambiar en Venezuela. ¿Pudieran darse en los próximos meses posibles negociaciones? ¿Ve que el panorama está favorable para que hayan negociaciones en Venezuela? Sin duda, las negociaciones son parte de la política. La negociación no puede satanizarse en Venezuela. La única forma, si tú descartas la negociación política, estás entrando al camino de la confrontación, no hay otro. La negociación tiene que darse con sectores moderados, con sectores que quieran darle un mínimo de calidad de vida a las personas que hoy en día se lo merecen. Una negociación entre sectores económicos, entre sectores de la sociedad, entre sectores políticos también, eso es sano, pero tiene que plantearse en términos reales, en términos serios, no bajo fantasías ni bajo premisas que no son realizables en la vida cotidiana. Bien, ya entonces para finalizar, usted ha dicho que ciertamente hay una Asamblea Nacional, que ha sido instalada el día de hoy, es la de Nicolás Maduro, pero por otro lado, también, y no se puede negar que está esta comisión delegada por parte de Juan Guaidó y de esta Asamblea Nacional que fue elegida en el año 2015. ¿Qué decirle o qué pudiera pasar para los venezolanos? Porque si bien es cierto, hay una asamblea y hay otra, pero el venezolano quiere respuestas. Usted como analista político, ¿cómo pudiera evaluar toda esta situación y qué salida le ve a corto plazo a la situación en Venezuela? Bueno, los políticos que quieran darle soluciones a las familias venezolanas tienen que plantearse una ruta distinta, en primer lugar. Segundo, un llamado a la reflexión para los políticos del G4, para todos los políticos en Venezuela. Hoy en día el venezolano quiere que le resuelvan los problemas que los mismos políticos le generaron. Hoy en día el venezolano está totalmente desconectado de las declaraciones de A, B y C. La gente lo que quiere son respuestas, la gente no quiere promesas, la gente no quiere confrontación, la gente no quiere guerra, la gente no quiere intervención militar, la gente lo que quiere son soluciones reales, más allá de discursos, de consignas, de marchas. La gente lo que quiere es que se pongan de acuerdo para mejorarle la calidad de vida a todos los venezolanos, sin exclusión política, rojos, verdes o amarillos.
Bien, escuchaban ustedes entonces a Pablo Quintero, analista político de nuestro país, pues quien nos daba pues un breve análisis sobre toda esta situación que está viviendo Venezuela, ya comenzando este año 2021, con el tema de la instalación de la Asamblea Nacional y también con la situación actual de la oposición venezolana. Nosotros vamos a estar muy atentos a todo el acontecer nacional que pueda darse para los próximos días. Les reporta pues Leona Ivette Díaz desde la ciudad de Caracas para BPI TV.